Bendiciones, hermano, que tengas un bonito y excelente día. Y bienvenido a este nuestro segmento de una espiga para meditar. En esta oportunidad quiero yo compartirte algo en base a un pensamiento que venía a mi mente, que la nueva tierra prometida es la iglesia en el Espíritu, o la iglesia es la nueva tierra prometida en el Espíritu. Si tomamos en cuenta este pensamiento, quiero trazarlo en esta oportunidad con la palabra para poder respaldar este pensamiento y poder entenderlo, pero hermano, también ponerlo en práctica, porque ese es el propósito de la palabra, entenderla y ponerla por obra. No sea que nos constituyamos únicamente en oidores, pero la razón de la palabra es oírla, porque por oír viene la fe, pero también de practicarla, de ponerla por obra. Esa es realmente la función de la palabra de Dios. En el libro de Josué, Josué capítulo 5, verso 6, dice así la palabra: Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Bueno, aquí hay varias cosas que podríamos tratar. Y entre esas cosas está lo que me interesa poder ministrar en esta oportunidad. Primer aspecto que podemos ver es de que no todos los que salen llegan. No todos los llamados alcanzan el propósito de Dios. Muchos son los llamados, pero en sí pocos son los escogidos. Dice que en el desierto perecieron todos los hombres de guerra. Estos hombres, hermano, habían sido preparados, capacitados, entrenados en las batallas literales, en las batallas naturales, ¿ya? Con armadura natural. Pero para poder ingresar a la nueva tierra prometida en el Espíritu, que es la iglesia, no se necesita de esta clase de armadura. No es con espada, no es con ejército, no es con carros, sino que es con el poder del Espíritu de Dios. Por eso decía que la nueva tierra prometida es la iglesia en el Espíritu. Hermano, entre más nosotros nos dejemos llevar, o nos dejemos ministrar, o nos dejemos ceñir por la gracia del Espíritu, más acciones en el Espíritu ejecutamos. Porque el ingreso al reino de Dios no es al reino terreno, es al reino espiritual. Y en este reino, hermano, se requiere entonces la gracia del Espíritu de Dios. Por eso Jesús, antes de morir y antes de resucitar, les dijo a sus discípulos: yo me iré y rogaré al Padre para que les envíe al otro, el otro Paracleto, el otro Consolador. Él los guiará a toda verdad, hermanos. Entonces quiere decir que la acción del Espíritu Santo ahora en la iglesia es conducirnos a toda la verdad, a poder actuar conforme a su guianza, a su gracia, a esa unción, hermano, que es necesaria en nuestra vida. Los hombres de guerra entonces perecieron, pero en el desierto, que es una etapa de preparación, empezó a ser constituido el nuevo ejército de Dios, basado en la obediencia, basado en las promesas, basado en la palabra de Dios, basado en la guianza. Aquella nube, hermano, que se los transportaba, aquella columna de fuego que los guiaba, empezaron a ver entonces que el poder de Dios estaba con ellos. Pero debían de dejar lo que estaba atrás. Así como dice Pablo: una cosa hago para extenderme hacia adelante, olvidando lo que está atrás. Luego Pablo nos dice en Corintios, ¿sí? El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todo es hecho nuevo. Es la obra del Espíritu en nosotros. ¿A dónde se iba a conducir la nueva población
que tenía, hermano, la necesidad de poder pasar por la etapa de la preparación en el desierto, a una tierra que dice que fluye leche y miel y leche. Bueno, tomemos estos dos elementos que nos van a ser de utilidad en la enseñanza de esta oportunidad. La leche es figura del alimento espiritual. El apóstol Pedro dice que como recién nacidos se debe de anhelar, se debe de desear la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual entonces es una etapa en la cual el creyente debe de ser sustentado con los rudimentos de la doctrina, con la doctrina elemental, con la doctrina básica. La leche entonces lo que hace es empezar a transformar, a constituir, a formar, hermano, la estructura espiritual, la estructura ósea en el caso natural, pero en el caso espiritual, hermano, es la estructura espiritual. Esa doctrina que nos va a empezar a enseñar cómo debemos de empezar a caminar en el Evangelio. ¿Cómo es que al Padre le gusta que nosotros andemos en una novedad de vida? La doctrina básica, entonces, son los elementos, los rudimentos que la iglesia necesita para ese principio de la preparación, de la capacitación. Y para eso quedaron los 5 ministerios, ¿sí? Para la edificación de la iglesia y para la capacitación de los santos para la obra del ministerio. ¿Qué hace entonces la palabra? Edifica, pero también nos capacita para la obra del ministerio. No podemos, hermanos, nosotros recién ingresados al Evangelio, a ser trasladados, pensemos, como cuestión de enseñanza, de claridad, ingresar directamente, hermano, a básicos, a carrera o a la universidad. Tenemos un primer peldaño, una primera grada. Y eso lo constituyen las enseñanzas primarias, lo elemental, lo que, hermano, nos va a servir para más tarde. Por eso es necesario esta etapa. La leche, entonces, figura de la doctrina básica, de los rudimentos doctrinarios, de esa enseñanza elemental que es necesaria para el desarrollo espiritual de nosotros. Ahora viene la miel. La miel es el alimento sólido. La miel es la doctrina. Son los elementos, hermano, en los cuales la palabra nos empieza a enseñar para tener una forma de vida, un modo de vida, un modo de andar. Lo que hace la doctrina es enseñarte las actitudes que debes de tener para poder ser conformado, ¿sí?, hacia la estatura del varón perfecto en la plenitud de Cristo. La doctrina entonces te da el carácter, ¿sí? Pensemos, la leche te da la identidad de hijo, de discípulo, pero la doctrina te da la conformación, la madurez, ¿sí? Te lleva a ese punto en el cual el Señor quiere que nosotros alcancemos en nuestro recorrido. ¿Qué es entonces la tierra prometida? Es la iglesia, es la tarea del Espíritu de poder hacer de nosotros una iglesia firme, fuerte, una iglesia poderosa en Dios para poder salir avante en las diferentes dificultades o en las diferentes adversidades. Pero para eso necesitamos leche y necesitamos miel. En el Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 11, dice así la palabra: miel virgen destilan tus labios, esposa mía, dice. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Miel y leche hay debajo de tu lengua. La miel y la leche, hermanos, son figuras de prosperidad. ¿Sí? La leche es figura de prosperidad. La leche es figura de riqueza. ¿Sí? Y la miel es figura de la dulzura, que también representa la prosperidad de aquellos que la tienen. El que tiene la leche, hermano, es próspero, es rico. El que tiene la miel disfruta de la dulzura. Por eso vemos en una de las narraciones de la palabra, donde dice que tu palabra es más dulce que la miel. O sea, hay una comparación ahí.
La palabra entonces se asemeja un poco más en dulzura que la miel. La miel es la dulzura y la leche es la riqueza. ¿Qué debe de haber debajo de la lengua de la amada, que es la iglesia de Cristo? Debe de haber miel y debe de haber leche. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, mientras nosotros no sintamos el sabor, la dulzura, esa frescura o esa delicia de lo que es la palabra de Dios, no podemos nosotros enseñarla o ministrarla. Primero somos nosotros, ¿sí? Acuérdate de Josué antes de entrar a Canaán, dijo: si vosotros queréis seguir a otros dioses, hacedlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Primero soy yo, ¿sí? El principio del cantar de los cantares dice: atráeme a mí primero y después correremos en pos de ti. ¿Cómo puedo yo anunciar a los de atrás? ¿Cómo puedo yo ministrar a mi familia siendo yo primero? Y eso no es ser egoísta, eso es tomar la iniciativa de la responsabilidad del compromiso delante de Dios. Si me ven a mí hacerlo, hermano, ellos lo van a imitar también. Pedro dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. La iglesia entonces debe de tener esa experiencia de poder paladear lo que es la doctrina básica, lo que es el alimento sólido, la doctrina, la consistencia, hermano, que hace que nuestras vidas sean transformadas en algo totalmente diferente. Mientras la iglesia no lo tenga debajo de su lengua, no tenga ese paladar exquisito, ese paladar sensible para poder distinguir la miel y la leche, hermano, no puede anunciar, no puede predicar, no puede enseñar. Porque, hermano, nada de nosotros podemos extraerlo o exteriorizarlo si antes no lo digerimos, si antes no lo practicamos o lo ponemos por obra. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, dice: y Jesús primero hizo y después enseñó. ¿Cuál es entonces el principio? Primero hagámoslo nosotros. Primero practiquémoslo nosotros. Primero saboreémoslo nosotros, para que cuando tengamos la oportunidad de anunciar la palabra, digamos: así es, porque yo la probé, ¿sí? Yo la experimenté, yo la practiqué, yo la hice realidad, es parte de mi vida. Si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. No demos aquello que no hemos digerido, porque será, hermano, una comida no digerida, al estilo del buche de las aves, que se les quitaba en el momento de sacrificarlo. El buche representa la comida no digerida. El buche es la parte frontal de las aves. Muchos tienen comida no digerida y eso dan. Ni ellos la han entendido y cuando la ministran confunden más a los otros. Entonces, la iglesia debe de tener debajo de su lengua miel y leche, o sea, saborearla, deleitarse en ella, poder desmenuzarla, poder meditarla, ya, para que, hermano, cuando tengamos la oportunidad de exteriorizarla, sepamos qué es lo que estamos haciendo. La iglesia entonces debe de tener estas dos etapas. Primero ella y después darla. Nosotros como miembros de la iglesia, primero nosotros, después darlo a los demás. En base a lo que el Espíritu ministra a nosotros de la miel y la leche, de eso también vamos a ministrar. En el libro de los Hebreos, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5, del 12 al 14, dice así la palabra, resumiendo aquí las dos cosas que hemos visto, la leche y la miel. Dice: pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué hace este verso 12 acá en la carta a los Hebreos? Ponernos el resumen de lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Ya?
El autor a la carta a los hebreos dice, yo pensé que vosotros ya erais maestros. O sea, que todos nosotros, hermanos, dentro de ese proceso debemos de avanzar para alcanzar la madurez, alcanzar la posición de maestro. Pensé que vosotros ya erais maestros. Aquel grupo avanzó pero no alcanzó, o no alcanzó porque no avanzó. ¿Ya? Si viniera ahorita a nosotros el autor a esta epístola y nos dijera, yo pensé que ya erais maestros, ¿cuánto tiempo lleváis en el Evangelio? ¿Hace cuántos años que os convertisteis a Cristo? Y todo este tiempo que has hecho, ¿sí? ¿Ha pasado en vano? ¿No lo has aprovechado? ¿No lo has disfrutado? Yo pensé que ya erais maestros y por lo tanto yo traía a vosotros alimento sólido. Traía miel, traía doctrina. Traía esa palabra que viene a fortalecer, a confrontar, que viene a ponerte el reto de que si eres valiente puedes alcanzar, puedes avanzar, puedes sortear los diferentes obstáculos, estorbos que pudieran existir, que pudieran obstruir o que quisieran oponerse a tu caminar en el desierto. Pensé que erais maestros, pero no. Yo les traía, porque yo pensé que erais maestros, que erais maduros. Yo traía para vosotros alimento sólido, doctrina. Pero me doy cuenta que no. Por lo tanto, les vuelvo a dar los elementos doctrinales. Les voy a dar leche. Dice el verso 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Bueno, aquí hay otra palabra interesante. ¿Para quién es la leche espiritual? Para los niños. El niño tiene dos comparaciones acá. Uno es la actitud carnal del creyente y otro, hermano, es la inmadurez espiritual del creyente. ¿Para quién es entonces la leche? Para los inmaduros, para los niños espirituales, para los creyentes carnales. Para ellos es la leche. ¿Por qué? Porque dice que su ser espiritual no tiene la capacidad de digerir la palabra de justicia, la palabra de rectitud. Esa palabra, hermano, que te pone el reto, en donde tu vida debe de consagrarse, dedicarse de una manera íntegra al Señor. Que nuestro caminar sea en rectitud, en integridad. Tu comportamiento, tu forma de pensar, tu forma de hablar, hermano, debe de tener esa característica de justicia, de rectitud. Pero el niño no está en esa capacidad. El maduro, hermano, no tiene el valor de asumir la responsabilidad o el reto de lo que demanda la palabra. Porque la palabra de justicia, hermano, es demandar de nosotros algo más de lo que normalmente hacemos. Dejar de hacer lo que hacíamos y proponernos hacer algo diferente, algo diferente, algo diferente. ¿Sí? No conformarnos con el recorrido de una milla, sino hacerlo un poco más, un poco más, un poco más. Ese es el reto que se asume. El inmaduro no lo hace. Primero, porque no le agrada. Segundo, porque no siente el deseo. Y cuarto, hermano, más seguro es de que no está su corazón dispuesto a asumir nuevos compromisos. Mejor se queda como está, cómodo, aletargado, sin compromisos, sin responsabilidades. Lo hago cuando yo quiero, si quiero bueno y si no, pues no. Las actitudes del niño, del inmaduro o del carnal. Luego dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El alimento sólido, la doctrina, la miel, es para el adulto, para el maduro. Aquel hermano que ha alcanzado ya cierta posición en el espíritu, en donde tiene el deseo en su corazón de poder asumir lo que la palabra le recomienda, le aconseja. Está dispuesto a incursionar
en esa senda de justicia con la cual su corazón va a agradar a Dios de una manera grande, grande. Amén. Entonces, luego dice que el maduro es aquel que ejercita la palabra, ejercita los sentidos espirituales, los practica y está en la capacidad de poder discernir lo bueno de lo malo. ¿A dónde nos conduce entonces el alimento sólido? A la madurez. ¿Cuál es la característica del maduro? Que sabe discernir qué es bueno y qué es malo. Como que delante del maduro pusieran dos caminos. Él sabe por la madurez espiritual cuál de esos caminos es el correcto. Pueden parecer buenos, pero el final es lo que marca, hermano, qué camino hemos tomado. No es el principio, es el final. Amén. Entonces, el maduro tiene esa cualidad, que sabe discernir. ¿Por qué? Porque la palabra, el alimento sólido, la pone por obra, practica en ella. Y ese alimento sólido le da ese carácter de firmeza a su vida. Voy cerrando el tema. Isaías capítulo 28, verso 9, dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? A los recién destetados, a los recién quitados de los pechos. ¿A quién se le da a entender el conocimiento, la ciencia? Al destetado, al que se le ha quitado ya el pecho, al que ha dejado de ser amamantado. ¿Sí? El amamantado, hermano, es aquel que depende directamente del seno, de ese seno que lo sostiene, que lo mantiene, que lo nutre, que lo fortalece. ¿Sí? Pero llega un momento en que aquel que ha tenido dependencia de la leche del seno materno entra en la etapa del destete. Destetar es un cambio de costumbre. Todos nosotros, en el sentido espiritual, debimos de haber sido ya destetados en el pasado. Algunos todavía están dependiendo del seno, del pecho. ¿Por qué? Porque no quieren dejarlo. Están cómodos, están tranquilos, la pasan bien, ¿sí? No asumen presiones de poder hacer algo más. Ahí están, el niño dependiente del pecho. ¿Ya? Pero muchos de nosotros, hermano, llegó el momento en que nos destetaron. Nos dijeron, ustedes ya no necesitan leche espiritual. Así que ahora van a cambiar de costumbre. ¿Sí? Los destetamos para cambiarles de la leche a la miel, de lo elemental a lo consistente, de lo elemental a lo profundo. A ellos, a los del destete, a los que experimentaron, hermano, esa separación del seno de la leche, entran a una etapa nueva. A ellos se les da a conocer. ¿A quién se le enseñará conocimiento? ¿A quién se le interpretará el conocimiento? ¿A quién se le instruirá con conocimiento, con ciencia? Pues al que dejó la práctica de la leche. Cuando salimos nosotros de la escuela, hermano, hemos aprendido las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Cuando entramos a la siguiente etapa de la carrera, hermano, las cosas son diferentes. Pero todo aquello elemental nos sirve ahora como una base para lo complementario. Si eso es en lo natural, hermano, en lo espiritual viene a ser bastante parecido, pero de mucha más objetividad y de mucha más bendición. Con esto cierro el tema y resulta interesante de que, hermano, nosotros practiquemos la leche y la miel, que la saboreemos para poderla enseñar después. Espero, hermano, que esta porción de la palabra en este segmento, una espiga para meditar, haya sido de bendición para tu vida. Así que te espero en el siguiente segmento. Está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder contar con tu punto de vista. Mientras nos vemos, recibe un abrazo fraternal,
Una vez más contigo, el pastor Gonzalo Arriaga. Nos vemos en nuestro siguiente segmento. Bendiciones.